Bien, vamos a arrancar con lo que es el curso de química. Ahorita con el tercero de secundaria vamos a tocar lo que son los números cuánticos. Bueno, empezamos viendo la teoría primero, luego empezamos a resolver ejercicios, van a ir revisando lo que es su material, el material que se les ha dado. Ahí se ve un poco de teoría y también se va a ver un poco de ejercicios también. A ver, vamos a preguntarnos estas incógnitas primero. ¿Cuál es la primera idea que viene cuando mencionamos los números cuánticos? Es uno, y también vamos a reconocer el gráfico, ¿ya? Como vemos a continuación. Entonces, la gráfica de densidad son puntos para las órbitas. ¿Cuáles son los dos puntos que vamos a tener en cuenta en este tema? Uno, vamos a identificar los números cuánticos y la relación del sentido físico que representa en cada uno. Único, como ya lo he dicho, vamos a identificar los números cuánticos y su relación en ese sentido. A ver, los números cuánticos se van a ver diferentes de acuerdo al... Me imagino que cada uno ya por el curso va a tener que manejar una tabla periódica. Dependiendo de eso, los elementos y a su número atómico, vamos a saber los números cuánticos que se presentan para cada situación. Ya, primero vamos a identificar los números cuánticos y segundo también se va a ver lo que se van a desarrollar las combinaciones cuánticas y las representaciones de las orbitales. Combinaciones y los orbitales. Buenas tardes, profesor. Bien, entonces vamos a ver lo que es el contenido. Ay, perdón, profesora, buenas tardes. Vamos a ver el contenido. Bien, entonces vamos a seguir viendo lo que es el contenido. Primero, los números cuánticos, el concepto, los números cuánticos, los principales, y por último, los números cuánticos secundarios, o el azimutal, ¿no? Que son los derivados o los subsiguientes a los números cuánticos principales. También podemos ver los números cuánticos magnéticos y los números cuánticos de spin. Todo esto es el contenido para números cuánticos que se va a tocar hoy día y que se va a ver en unos minutos. Esos 5 puntos. Y después de comprenderse todo esto, vamos a llegar a entender lo que es la energía relativa. Listo, vamos a arrancar con el primer punto de lo que se ha estado hablando, de lo que se ha estado mencionando. ¿Qué son los números cuánticos? Bien, como lo vemos en la imagen, los números cuánticos se basan en la distribución
En la distribución tanto en S, tanto en P como en D. Y en la distribución electrónica, que es en base al número atómico, ¿no? Y te dicen cuáles son los números cuánticos o qué son. Entonces vemos que la definición te indica que es un conjunto de números que te permiten identificar y cada uno de los electrones que posee un átomo en su nube electrónica. Eso es lo que representa un número cuántico. Es el número de electrones que posee un átomo en su nube electrónica. A través, ya como anteriormente lo pueden haber visto quizás, con la distribución electrónica, de esa misma manera, para saber el número de electrones que se posee dependiendo del átomo que se vaya a tratar. Como ya les dije, dependiendo al elemento que se vaya a analizar, será distinto el número de átomos que tenga su nube electrónica en el último nivel, o también el número de electrones en su último nivel. Bien, al saber ya qué es lo que representa un número cuántico, vamos a ver el número cuántico principal. A ver, te dice que es el nivel de energía que tiene el electrón. Es el nivel de energía que tiene el electrón. Tenemos el núcleo. Por ejemplo, aquí vamos a ver, este es un elemento cualquiera, es un átomo cualquiera. Tenemos el núcleo positivo y aquí podemos ver los niveles o las notaciones cuánticas. Vamos a tener del 1 al 7. Del 1 al 7, la notación cuántica, el aumento siempre va a ser, el aumento va a ir creciendo de 1 a 7, es el aumento de energía, y la notación espectroscópica es de K hasta Q, como lo podemos ver ahí. Y ahora te indica que el tamaño volumen relativo de la nube electrónica. El número cuántico principal nos va a indicar dos cosas principales en el momento de hacer la notación. Uno, te va a indicar el nivel de energía que tiene el electrón en cada una de las notaciones cuánticas. Y dos, el tamaño volumen relativo de la nube electrónica del mismo átomo. Esos son los dos puntos que se te va a indicar. Ahora, el tamaño volumen relativo de la nube electrónica se va a basar en los orbitales. Como aquí ya lo vimos, las notaciones cuánticas van a ir del 1 al 7, de K hasta Q. Y otro va a ser el volumen relativo. Por ejemplo, aquí solo vamos a ver lo que corresponde a S, por ejemplo. Y va a ser de esta manera. A medida que va creciendo el nivel, de 1S va a ser un poco más pequeño, de 2S, de 3S y así sucesivamente. Vamos a ver lo que es S, vamos a ver lo que es P, lo que es D y F, según la distribución electrónica. Otro punto que vamos a tocar también va a ser los números cuánticos secundarios o azimutal, como vemos aquí. De igual manera vamos a ver lo que es el subnivel de energía del electrón. Y como les había indicado, dependiendo a los símbolos que tenemos S, P, D y F, vamos a tener los subniveles y el número máximo de electrones. Como se ha visto en la distribución electrónica, dependiendo de los niveles y subniveles, vamos a ver esta tablita de acá. Primero con el símbolo de S, que es el sharp, que es el nombre del subnivel, vamos a encontrar que solo se puede tener como máximo 2 electrones en esa capa. En el subnivel principal, también de la misma manera,
El símbolo es F y se va a tener como máximo 6 electrones en esa capa o en ese subnivel. También tenemos al diffuse, que se le representa con la D, y también el número máximo de electrones va a ser de 10. Y por último, el subnivel fundamental, que va a tener como máximo 14 electrones. Ahora, con respecto a la forma del orbital del número cuántico secundario o azimutal, lo vamos a ver de esta forma. De la misma manera que anteriormente, los orbitales S van a ser de manera esférica, como lo podemos ver ahí. También vamos a tener el orbital P, que ya van a ser en dos formas de ovoides. En el orbital D, de la misma manera, ya se divide en 4. Y por último, el orbital en F, que ya va a ser tridimensional, como lo estamos viendo. Esas son las formas de representación de las órbitas. Tenemos el subnivel de energía con sus electrones que se muestra en la tabla y también la forma del orbital, como vemos en el otro lado. Bien. Vamos a seguir viendo el tercer punto, que decíamos que son los números cuánticos magnéticos, o también representados como el M sub L. Este es el orbital donde se ubica el electrón. Vamos a verlo acá en el gráfico. De la misma manera tenemos los subniveles S, que es sharp, P, que es principal, D, que es difuse, y F, fundamental. Como lo vemos, la forma de representar en orbitales, ya habíamos visto que el número de orbitales es 1, es de 3, de 5 y de 7. Y el número máximo de electrones también ya se ha visto que es de 2, 6, 10 y 14. Para que puedan ser estables, todos deben tener un máximo de 8 electrones para que lleguen a su estabilidad. Entonces, ¿cuál es la forma de representar? Vamos a empezar del 0. Para el sharp es de 0, va a tener un electrón hacia arriba y uno hacia abajo. Esa es la forma de representación de su orbital, ya que su número máximo de electrones es de 2. Bien. Con respecto a... Y justo ahí nos indica que solo tiene un número de orbital, ¿no? Y esa es la manera de representar como en la parte superior. Con respecto al principal, el principal, su número cuántico magnético, o L, si se quiere, es 1. Y su número de orbitales son 3. Y es por eso que vamos a dividir en 3 esos 6 electrones que tiene como máximo. Y de igual manera va a ser de menos 1, 0 y 1. Y en ambos van a tener electrones hacia arriba y hacia abajo, todos divididos en pares, como estamos viendo ahí. Y es por eso que tiene 6 electrones como máximo. En el subnivel difuse, de igual manera te indica que son 10 electrones. Igual lo dividimos entre pares para poder ver que su número de orbitales son 5. Y de igual manera se reparten en electrones hacia arriba y hacia abajo, formando pares del menos 2 hasta el más 2. Y por último tenemos al subnivel L, F, que es el difuso, no, perdón, el fundamental, y su número de orbitales van a ser 7. ¿Por qué? Porque su número máximo de electrones es 14, y como que se divide en pares que van del menos 3 al más 3, hacia arriba y hacia abajo, y tenemos ahí a continuación cómo se representaría su orbital. Entonces seguimos avanzando. La orientación del orbital en el espacio de un campo magnético es de la siguiente manera. Y lo podemos ver en todas las direcciones.
podemos ver las tres formas en las cuales se puede dar. El primero es para el subnivel P, para el subnivel principal, ese es en Z, para el subnivel P también en X, y para el subnivel en Y. Esos son los tres puntos o las tres maneras en las cuales se va a poder ver la orientación del orbital en el espacio dentro de un campo magnético. Seguimos y vamos a ir viendo el número cuántico de spin. Es el último, que siempre el último punto que se va a ver, aparte de la energía. Bien, vamos a ver lo que es el número cuántico en spin. ¿Qué es lo que te dice? Es el sentido de giro del electrón sobre su eje imaginario. Anteriormente se había visto los orbitales, ahora te dice que también esos electrones van a girar sobre su eje imaginario. Entonces vamos a ver cómo se representa. Te dice que existe un cuarto número cuántico. Es conocido también como el spin. Te indica que el giro del electrón y también te indica la orientación del campo magnético que éste produce. Puede tomar dos posibles valores. Puede ser más un medio o menos un medio. Entonces vamos a ver cuando el número cuántico de spin es igual a más un medio. Como lo vemos ahí, el electrón va a girar antihorario. Como lo estamos viendo ahí, es un movimiento antihorario y a la vez presenta su campo eléctrico hacia arriba. ¿Sí? Ahora, con respecto a cuando el spin o el número cuántico de spin es igual a menos un medio, su movimiento va a ser horario. Y su campo eléctrico va a ser hacia abajo, como lo estamos viendo ahí. Seguimos avanzando. Dice energía relativa. Ese es el último punto que vamos a tocar, es la energía relativa, para poder pasar a la explicación de ejercicios, preguntas, de falsedad, veracidad, ordenamiento de conceptos. Entonces entramos a lo que es la energía relativa. Y la energía relativa nos dice que va a ser un n más L. Y que ese n, que es L, ya son números cuánticos que hemos visto anteriormente. Bien, por ejemplo, en los niveles 3D. El subnivel 3D, ¿qué es lo que te indica? Que tu n o tu número de nivel es 3 y tu subnivel D, que es 2. Entonces su energía relativa simplemente va a ser la suma de esos dos. Entonces va a ser 3 más 2 igual a 7. Con respecto, por ejemplo, a tener el subnivel 4S. Y hemos dicho que n va a ser 4. Y como este está empezando, es el subnivel Sharp, su valor de L es igual a 0. Entonces sería 4 más 0, solo 4. Con respecto, por ejemplo, al caso del 3P, su nivel, como nos indica, es 3. Y como P es el subnivel principal, toma el valor de 1, entonces 3 más 1 va a ser 4. Entonces su energía relativa es de 4. Y así podemos ir dando más ejemplos, ya sea en el caso del subnivel Sharp, del subnivel principal, difuse o fundamental. Tendríamos esos 4 puntos. Lo que iría variando también serían los niveles con los cuales se cuenta anteriormente al subnivel, que es lo que se observa ahí. Que hay valores numéricos y que en las letras ya sabemos que S vale 0, P vale 1, D vale 2 y F vale 3. Esos serían los valores para esos números. Bien, seguimos viendo lo que eso sería todo lo correspondiente a la energía relativa.
Solo es la suma del nivel más el subnivel para poder saber cuál es la energía relativa en ese punto. Bien, como ya le habíamos dicho anteriormente, todo esto solo se va a regir a lo que es la configuración electrónica o la distribución electrónica. Como ya hemos visto, para poder llevar una distribución electrónica, se tiene que saber o se tiene que tener en cuenta toda esta parte superior, lo que está en verde, empezando desde los subniveles, desde 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, y así sucesivamente, para saber cuántos electrones son los que tienden cada elemento en la tabla periódica a usarse. Bien, ahora una forma muy particular para poder memorizar este parafraseo, para no memorizarlo tan metódicamente, podemos usar lo que son este tipo de parafraseos. Por ejemplo, el que está acá abajo, ¿no? Y corresponde a todo lo que es S, lo que es P, lo que es D, y por último, para complementar lo que es F. Por ejemplo, vamos a ver el primer caso, que es el litio. Su número atómico nos indica que es el 3. Eso quiere decir que tiene 3 electrones. Y lo que nos dice es lo siguiente, te dice desarrollar la configuración electrónica de litio. Y te dice que el litio es 1s2, 2s1. ¿Por qué no más? Porque ya la suma de electrones que en la parte superior tenemos nos dan una cantidad de 3. Y ese es el número atómico que representa al litio. Entonces, en base a la configuración, ahí también lo estamos colocando. Solo se toma el 1s2 y el 2s2. Y ahí termina. Vamos a ver el siguiente caso. A ver, todos estos casos lo tienen en su material. Así que podemos ir avanzando, lo pueden ir tomando en cuenta, pueden ir copiando. Bien, ahora veríamos el caso de lo que es, por ejemplo, del magnesio. Tenemos el magnesio, te dice que su número atómico es de 12. Entonces igual podemos arrancar con lo que es su distribución electrónica. Su distribución electrónica sería de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Hasta llegar a la cantidad que en la parte superior nos sume la cantidad de 12. Y da la casualidad que aquí sí es una manera exacta, no tenemos que poner un número que no corresponde acá. Hasta el nivel 13S2, la suma de todos los electrones nos da una cantidad de 12. Como lo vemos ahí. Entonces, para que se pueda desarrollar la configuración electrónica para el magnesio, sería de esta manera. Teniendo en su último nivel, que es el tercero, en el subnivel S, que es el sharp, 2 electrones en su última capa. A ver, pueden ir copiando, lo pueden ir viendo en su material también. Y así dependiendo cada uno de los materiales, o perdón, de los elementos de la tabla periódica, van a ser diferentes formas de uso y de trato para cada uno por su número atómico. Ahí distintamente ahí van a tener diferentes cantidades de electrones en su último nivel para que se pueda solucionar. En ese caso, como les indico, pueden usar todo lo que está en la parte superior de verde
Esa es la distribución electrónica. Mientras van sumando su número de electrones, se va colocando en la parte superior sus exponentes para cada uno de los subniveles, ¿no? Que es el sharp, es el principal, el difuso y el fundamental, en cada uno de esos cuatro, ¿no? De esos cuatro subniveles. Bien, sigamos viendo otro ejercicio. Acá ya el caso del titanio, por ejemplo, tiene 22 electrones. ¿Cómo sería su forma de representar? Como podemos ver ahí, tenemos a lo que es la distribución electrónica, tenemos D1S2, seguimos sumando 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, en D. Aquí te dice que 3 de 10, pero 10 ya no me sirve, solo estamos sumando para llegar a los 22 electrones. Sería 2 y 2, 4, más 6 serían 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Entonces solo necesitamos 2 electrones más para poder llegar a los 22. Ya no necesitamos poner los 10 electrones. ¿Qué es lo que nos indica acá? Podemos ver que el último nivel es el cuarto nivel. Y en el cuarto nivel, en el suborbital o en el subnivel S de Sharp, tenemos 2 electrones nada más. Esos serían los 2 electrones en su última capa. Porque como dijimos, en cada subnivel, para que pueda llegar a ser estable, debe tener 8 electrones. Y en el caso que el titanio no tiene 8. En el último nivel solo tiene 2. Podemos seguir copiando para poder seguir avanzando. Ese es en el caso del titanio. Vemos el desarrollo de la configuración electrónica. Bien, podemos seguir viendo aquí que en el ejemplo 3, ¿qué es lo que te dice? Te dice calcular los números cuánticos del magnesio. Vamos a hallar los 4 números cuánticos. Entonces empezamos a hacer su configuración electrónica. Tenemos la configuración electrónica para un número atómico de 25. De igual manera, como en el otro caso, empezamos con el 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d5. Seguimos ahí con la distribución electrónica. Vemos que en el último nivel es de 3d5. En 3d5, ¿qué es lo que podemos ver? 3 es nuestro nivel y nuestro L va a ser igual al subnivel. Entonces, nuestro subnivel, ¿cuánto sería? Si es que S hemos dicho que es 0, lo que es P va a ser 1, lo que es D va a ser 2. Y bueno, si se diera el caso, lo que es F va a ser 3. Entonces ya tenemos los valores, DN3 y L2. Que dijimos que nuestra energía es la suma de estos, ¿no? Entonces la suma, ¿cuánto sería nuestra energía? Sería el valor de 5. Ahora, teniendo 3 de 5, vamos a ver los orbitales. Dijimos que tenía 5 orbitales. Aquí están los 5 orbitales que van de -2 a 2. Ahora vamos a dividir o vamos a poner o vamos a colocar los electrones que pertenecen aquí. Dijimos que primero vamos a empezar con electrones hacia arriba. Y los electrones hacia abajo, y 1 y 2 van a ir hacia arriba. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5.
Ya no me quedan más electrones para colocarlos hacia abajo. Entonces solo aquí queda la distribución. Así va a ser la distribución de los orbitales. Ahora el número cuántico spin, acá lo estamos viendo claramente. Si es que es hacia arriba, que dijimos que eran positivos. Y si eran hacia abajo, eran negativos. Aquí claramente solo manejamos lo que es positivo. Entonces mi número cuántico spin es de 1/2. Y mi otro número cuántico es el valor de 2. Ese número cuántico era el número cuántico magnético. El número cuántico magnético. Y nuestro número cuántico azimutal va a ser de 2. ¿Por qué? Porque MDL tomaba el valor del subnivel o el nivel secundario, como dijimos, que era de 2. Y el principal es el de 3. Entonces esos serían los números cuánticos. Esos serían los valores de nuestros números cuánticos. Primero del principal, que es el valor de 3. Del secundario, que es de 2. Del azimutal, que es más 1/2. Y esta sería la distribución de los orbitales para el spin. Como dijimos, solo tienen electrones hacia arriba, entonces son positivos. Y en el caso de que fueran hacia abajo, serían negativos. Pero como en la distribución solo se han repartido 5, ya no nos queda más para poner hacia abajo. Entonces simplemente se queda en esa distribución. Bueno, seguimos. Vamos a ver la parte práctica. Vamos a decir qué valores toma L para un N3. ¿Qué valores podría tomar? Entonces vamos a ver esto de acá. Todos pueden revisar su teoría para saber más o menos qué valores son los que se toman. Por ejemplo, ¿para qué valores toma L si nuestro N es 3? Nuestro L siempre va a ser menor a N. Entonces, si N toma 3, va a ser L 0, 1 y 2. Si fuera 2, entonces L solo tomaría 1 y 0 y 1. Y si fuera 1, L solo tomaría el valor de 0. Y así. L siempre, como su mismo nombre lo dice, es secundario. La orbital secundario, entonces tiene que ser menor al principal. Ahora, otro punto más. Vamos a escribir si es verdadero o falso. Te dice escribe verdadero o falso según corresponda. Vamos leyendo y vamos sacando nuestras respuestas nosotros mismos, por favor. Vamos viendo nuestras respuestas con respecto a los orbitales. Vamos viendo. Por ejemplo, el primer punto te dice en orbital P posee como máximo 6 electrones. Eso será falso, será verdadero. Revisen la tablita y me indican. Otro te dice que el orbital con I L igual a 3 tiene como forma tetralobular. Era cierto, a ver, revisen también. Ahí hemos mostrado los gráficos, a ver si es cierto. Y por último te dice que en el nivel N3 existen 32 electrones. Eso también será cierto, vean su distribución electrónica. Y en vez de eso hay que ver si es correcto o no es correcto. A ver, tienen unos cuantos minutos para que se pueda responder. Me dicen que sale verdadero, falso. ¿Cuál es el orden para esos enunciados que se están dando? El primero nada más, ¿será verdadero o será falso? Si en la pregunta 1 que hemos visto qué valores toma L para N3, claramente se ve cuál es el número máximo para cada uno. Si estoy en mi nivel 3, mis suborbitales van a ser del 0 al 2. Entonces un orbital P posee como máximo 6 electrones, ¿eso será cierto, será falso? Y es falso. Y es falso. Ya tenemos una respuesta, otros.
Bien, el primero es falso. ¿Por qué? Porque un orbital P te dice que como máximo puede solo tener. Diez. Vamos, exacto, vamos y buscamos en la tabla que les mostré. Ahí te dicen el número máximo de electrones que pueden tener. Y no es el valor de 6. Claramente no es el valor de 6. Bueno, seguimos con el enunciado. El orbital con L igual a 3 tiene forma tetralobular. Igual también hemos visto que en el orbital tienen formas de distribución, pero para el valor de 3 siempre va a ser circular. Sería tetralobular cuando empieza a ser con F o con D. Pero si es en S nada más, y como no se nos indica, nos faltaría esa opción. Y el nivel 3, pero ¿en cuál de los subniveles, no? Si es en sharp, si es en principal, si es en difuse o en el fundamental. Entonces nos faltaría información. Si es que solo nos basamos en el subnivel 3, solo son esféricos, no son tetralobulares. Entonces esta parte también Es falso. es falso. Ahora, te dice otro punto, en el nivel 3 existen 32 electrones. Verdadero. Ya alguien más, ¿quién más en el nivel 3 habrá 32 electrones? Volvemos a lo que es la distribución electrónica. Ahora vamos a volver para poder indicarles. Ahora volvamos. Acá vamos a tener una distribución electrónica. Aquí está. A ver, nos vamos y nos ubicamos en todo lo que tenga 3. Acá tiene 3, 3, 3. Ya no hay más. Sumamos los electrones que tienen en la parte superior. Aquí es 2, aquí es 6 y acá es 10. Podemos sumarlo, nos dará 32. Sumamos 2 y 6 es 8, más 10 es 18. Entonces, no presenta 32 electrones en el tercer nivel. Como máximo se puede presentar solo 18 electrones. Entonces, Es ese falso. enunciado también es falso. Falso. En nivel sí podría haber 32 electrones. A ver, podemos sumar en el cuarto nivel. En el cuarto nivel tenemos 2, tenemos 6, tenemos 10, tenemos 14. En el cuarto nivel sería 2 y 6 es 8, más 10 es 18, más 14 es 32. Y ya no hay más 4 niveles. Entonces, en el cuarto nivel sí existen 32 electrones como máximo. Y así podemos ir sumando. Por ejemplo, en el primero solo vamos a tener 2 electrones. En el segundo nivel solo vamos a tener 8. En el tercero vamos a tener 18 y en el cuarto vamos a tener 32. Igual, en el quinto nivel sumamos nada más 2, 6, 10, 14. También se va a tener solo 32 electrones. Y así podemos ir sumando cuántos electrones va a haber en cada nivel, dependiendo al número atómico del átomo. Como vemos, esta es toda la configuración completa que va desde el primer nivel hasta el séptimo nivel. Y en el séptimo nivel, ¿cuántos electrones va a haber? Solo 2 y 6, solo van a haber 10, solo van a haber 8 electrones. Entonces, ¿qué es? Con respecto a ese enunciado también es falso. Para el cuarto nivel, perdón, para el tercer nivel solo hay 18 electrones existentes y no hay 32. Esa es la diferencia. Entonces, este enunciado también es falso. Seguimos viendo el tercer enunciado. A ver, esto es algo para que lean. Ahora un momento vayan pasando nota a eso. ¿Qué es lo que nos indica? Te indica que un electrón de un átomo queda identificado por la combinación permitida de 4 números cuánticos.
¿Cuáles eran los 4 números cuánticos? Eran el número cuántico principal, el secundario, el azimutal y el spin. Esos son los 4 números cuánticos. De estos 4, 3 de los cuales resultan de una solución de la ecuación de onda, que identifica 3 números cuánticos necesarios para escribir un orbital. Y el cuarto, que es el spin, no es parte de la solución de la ecuación de esa onda. Esta fue introducida para describir el sentido de rotación del electrón. Como hemos visto, pueden rotar horaria y antihorariamente, dependiendo si es positivo o negativo. Con respecto, dice, a los números cuánticos, vamos a marcar la alternativa correcta después de este enunciado que se está dando. A ver, vamos a leer y cuál de ellos será verídico con respecto a lo que ya hemos visto en la teoría. Te dice la alternativa A, te dice que el número cuántico principal y secundario son números enteros y representa el nivel y subnivel respectivamente. ¿Eso será cierto o no será cierto? A ver, el enunciado B te dice cuando n es igual a 4, los valores de L pueden ser 0, 1, 2 o 3. Eso será cierto. Otro te dice que el valor de L determina los posibles valores del número cuántico magnético. De igual manera, vemos si es que eso es cierto o no. En la D, el enunciado que te indica, te dice el valor ms, indica el giro del electrón, el orbital spin, te determina el giro del electrón, puede ser positivo o puede ser negativo. Y por último, en el enunciado D te dice que la combinación de 3, 1, 2 y menos 1 se invalida por el valor no permitido de L. En pocas palabras te dice, el subnivel podrá ser negativo. Ese es otro punto que tenemos que ver. Entonces, en base a esos 4 enunciados, vamos a marcar cuál es el enunciado correcto o el enunciado que sí es verídico. ¿Cuál será la alternativa? O de todos esos, ¿cuál es el incorrecto? De todos esos, ¿cuál será el incorrecto? Aquí tenemos el enunciado y acá todos los posibles enunciados correctos. De todos estos hay uno que no cuadra o que no concuerda con lo que ya se ha explicado. ¿Cuál será? Bien, vamos a arrancar con lo que te dice en el primer enunciado. El nivel n y l son números enteros. Pues sí, n puede tomar el valor de 0 a 7, ya lo hemos visto en la tabla, así que sí es un número entero. De 0 a 7 son números enteros. Y L te dice también que representa el subnivel, también puede ser o tiene que ser un número entero. Y sí, es un número entero positivo. ¿Por qué? Porque puede tomar los valores de 0 a 4, que son 0, que es sharp, 1, que toma el valor de P de principal, el 2, que toma el valor de D, que es el difuse, y 4, que es el valor de F, que es el fundamental. Esos son los 4 subniveles que se puede tomar y también son números pares. Entonces, lo que es con respecto a si es algo verídico. Entonces, descartamos que esto sea la respuesta. Seguimos con el enunciado B. Te dice, cuando n es igual a 4, los valores de L pueden ser 0, 1, 2 o 3. Y si es cierto, ya habíamos dicho que como n es un número principal, un número cuántico principal, es mayor al número cuántico secundario. Y es por eso que siempre se va a tomar, para el número secundario se va a tomar los valores menores al principal. Entonces, si es cierto, si n toma el valor de 4, L solo puede tomar de 0 a 3. Entonces, este enunciado también es verídico, así que no es la respuesta. Seguimos con la C.
El valor de el valor de L determina los posibles valores de ML, el número cuántico magnético. Y sí, sí es cierto, por eso es en la sigla podemos ver que es ML, porque todo depende de su subnivel o de ese orbital. Entonces también es correcto lo que es con respecto a C. También es verdad, entonces no puede ser la respuesta. Seguimos en la D. Te dice que el valor del número cuántico spin indica el giro del electrón. Y si es cierto, el giro del electrón depende mucho de que si es positivo o es negativo. Así su giro va a ser horario o antihorariamente. Así que sí es correcto también lo que es la D. Entonces, por descarte, podemos ver que está incorrecta es la alternativa E. ¿Y por qué? Entonces lo leemos otra vez. Te dice que la combinación de 3, 1, 2 y menos 1 se invalida por el valor no permitido de L. Y no es que no sea un valor no permitido, sino que claramente hemos visto, como en el enunciado A, que dice que la representación de este valor es de 0 a más, o hasta de 0 a 4. En ningún momento hemos visto el valor de menos 2, perdón, de menos 1. Y es porque no puede existir un subnivel que sea negativo. Entonces, el menos 1 se descarta, por ende la afirmación que es incorrecta es la de la alternativa E, que sería el que está en discordancia con respecto al resto de alternativas. Entonces, la E es nuestra respuesta. Ahora viendo el número 4, vemos, te dice que el subnivel o el número cuántico magnético te dice que es 2. El mínimo valor del número cuántico principal que lo permite es, ¿cuánto será el número cuántico que lo permite? Si tu M sub L es 2. Por ende, mi L es 2. Entonces estoy teniendo que solo existen 2 subniveles. ¿Y cuál sería el mínimo? Si siempre hemos dicho que N tiene que ser mayor a L. El número de niveles principal tiene que ser mayor. Entonces mi N tiene que ser un número más mayor, ¿no? Entonces el mínimo que puede llegar a ser N es 3, ya que tu L tiene el valor de 3, entonces mi N va a ser igual a 4. Perdón, claro, 4. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si mi L fuera 1, mi N va a ser 2 nada más. Y si mi L fuera 0, mi N, el mínimo valor que va a tomar es el valor de 1. N no puede ser 0, ¿por qué? Porque ya no existiría L. Y tampoco es el caso. Porque si existe un nivel, va a tener que tener subniveles también. Bien, entonces seguimos con esto. Seguimos avanzando. Ya les doy tiempo para que lo puedan copiar. Como les había indicado, todo está en su material, lo pueden revisar. También existen ejercicios los cuales también pueden consultar dependiendo de lo que se esté avanzando. Porque siempre se va a resolver unos ciertos ejercicios aquí y también ustedes posteriormente en sus casas deben realizarlo, ¿no? Porque ya previamente va a haber una evaluación y todo eso. Entonces seguimos. Si en el enunciado me hubiesen dicho que ML es 4, ¿cuánto sería el mínimo valor para el número cuántico principal? Es que hemos dicho que siempre su diferencia es de 1 y que n siempre va a ser mayor. Si fuera el caso del valor de 4, entonces mi n ya no sería 3, sería 5. Y así va a ir aumentando. Pero ojo que también que n tiene su parámetro, que es 7. No puede pasar del valor de 7, porque ya no existiría. Y L también ya no puede tomar más valores, solo toma de 0 a 4.
por más que n sea 7, el máximo valor que podría llegar a alcanzar L sería de 4 nada más. Ya no sería 6, ¿no? A veces podemos decir erróneamente que sí, pero 6 sigue siendo menor. Pero ya no existe ese número de orbitales, ya no existe ese número de subniveles. Los subniveles que se pueden encontrar es solo de 4, que son S, P, D y F, que son sharp, principal, difuso y fundamental. Esos 4. Ya quedó claro lo que es la teoría. Ahí está también de verdadero y falso. Igual también acá en el número 1 vimos los valores que puede tomar L y para qué valores puede tomar N. Acá también nos faltarían, por ejemplo, si es que N es 5, L toma el valor de 0,4. Bien, esto sería todo con respecto a este tema y con respecto al día de hoy. Pueden ir revisando su material y ya posteriormente las consultas que se vayan a hacer la pueden hacer la próxima semana. Bueno, esto sería todo. Ya tengo que pasar al otro curso con otro grado. Con gusto, chicos. Hasta la próxima semana. Buenas noches, Miss. Hasta luego. Buenas noches, Miss. Hasta luego.